empezar César para desde Punta Arenas, desde Muelle Capitán Guillermo, orientación del muelle del 252. Vamos a abrir unos 30 grados y vamos a salir dando atrás. ¿Ok? Ahora estamos zarpando, igual como lo hizo el piloto Pardo hace tantos años atrás, desde Punta Arenas para rescatar al Shackleton. Nosotros ahora vamos a hacer los primeros de esta campaña antártica 2024-2025 de la Armada. Todos los años la Armada de Chile honra una hazaña de coraje y sobrevivencia. Acompañamos a la patrullera Fuente Alba en su Comisión Antártica 2024-2025 para reconstruir la ruta del piloto Pardo, quien al mando de la escampavía Yelcho en 1916 rescató a los náufragos de la expedición del legendario explorador Sir Ernest Shackleton. Es una hazaña que merece ser contada. Bueno, siempre ha sido un orgullo para la familia lo que mi abuelo hizo. Y siempre hemos tenido una veneración por eso. De tal suerte que yo diría que ha incidido en que nosotros tratemos de hacer justamente lo contrario de lo que se estaba haciendo en términos de opacar la figura de mi abuelo. Era un hombre de mar, era un hombre sencillo, era un hombre de familia, era un hombre líder de primera y un conocedor de los mares antárticos como poco. La Armada siempre lo ha tenido muy en consideración porque fue la primera presencia real del Estado chileno en la Antártica. Por Dios, qué importante que la gente conozca lo del piloto Pardo. No es un eventito chico, es un tremendo ejemplo para todos los chilenos, porque hoy por hoy uno dice, ¿quién iría en un barco bastante sin doble casco, sin calefacción, sin iluminación, sin radares? Iría a salvar un grupo de personas rogando a Dios que los hielos se abrieran. Y creo que esa expedición, que es la primera expedición chilena en la Antártica, creo que es la que hay que reivindicar y ponerla en el situal que corresponde dentro de la historia del Antártico. Pero dentro de eso, la historia la construyen los hombres, y en este caso serían estas dos personas. Sería Shackleton por un lado y el piloto Pardo. En lo profundo del laboratorio de la Cineteca Nacional de Chile y gracias al paciente trabajo de restauración, viejas imágenes cobran nueva vida. Este fragmento de celuloide filmado hace más de un siglo es una cápsula del tiempo. Aquí se reviven imágenes de una ciudad que bullía entre el viento y el mar, en el fin del mundo. En ese momento, cuando sucede esto, Punta Arenas era todavía una gran ciudad progresista, siempre mirando hacia adelante, hacia el comercio internacional, con mucha población de diferentes orígenes, lo que le da un vigor muy distinto al Chile colonial o semicolonial y agrario de la zona central. Entonces uno tiene que entender que Punta Arenas, quizás ahora uno lo mira como una ciudad más de Chile, pero en esa época era un foco de comercio internacional, de intercambio, de colonias que se disputaban entre sí y trataban de hacer progreso de toda la zona. Todos los buques preferían pasar a través del estrecho y no hacerlo por el Drake, el paso Drake, que es bastante peligroso. Y Punta Arenas es una ciudad cosmopolita por eso mismo, con una actividad comercial importante, con una colonia extranjera bastante grande. Habían residentes británicos, después llegaron los yugoslavos, hoy croatas,
y era una presencia bastante importante por el comercio, especialmente. Punta Arenas jugaba un rol muy importante. Después de que se creó el canal, bajó mucho el tránsito de buques comerciales por Punta Arenas y por supuesto tuvo una repercusión eso en la ciudad. Era el primer punto donde podían encontrar un auxilio. La Patagonia no estaba totalmente desarrollada en esa época, así que en la época era importante y por eso que la Armada estableció a fines del siglo XIX un apostadero naval, como se llamaba en la época, hoy una base naval, y por eso tenía esos escampavías que estaban encargados de reabastecer los faros, la red de faros y balizas que existían en la región. Las oficinas estaban abajo, la oficina de la comandancia en jefe, y acá arriba estaba la casa del almirante. Entonces él era a la vez el hogar del comandante en jefe, eran las habitaciones, probablemente aquí el living, obviamente como toda residencia oficial, aquí hacía recepciones, tenía invitados, y estos eran todos los comandantes en jefe, comenzando desde que se formó la comandancia en jefe, que fue un continuo, se cambió el nombre, desde apostadero naval a comandancia en jefe. Pero nosotros estamos acá prácticamente, llegamos con la goleta Ancud. La primera gobernación marítima se instala en Magallanes en 1853 y de ahí en adelante hemos estado de manera permanente al servicio de Magallanes como Armada de Chile. Estas son las famosas escampavías, ¿no? Chile tenía muchas escampavías aquí en la zona, un buque menor, de calado bajo, fácil de operar, con poca dotación, que se puede usar para cumplir múltiples usos. ¿Ya? Eso es una escampavía. Existe una épica en Magallanes, una épica que marca hasta el día de hoy el hecho de que no nos enfrentamos a un enemigo, pero sí nos enfrentamos a los mares más complejos del mundo. Esa épica sobre todo se ve reflejada en la Antártica, en los buques que hasta el día de hoy van a la Antártica pendientes a cada detalle de los témpanos, de la meteorología, la geografía. Esa capacidad y esa épica, que en ese tiempo, en el año 1916, estaba representada por las escampavías, que levantaron las aguas de todo Magallanes, que generaron las cartas y que marcaron la senda para la posición soberana que tenemos el día de hoy en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Acá nosotros vamos navegando, acá a la altura del puerto de San Juan, ¿cierto? Tenemos un poquito más abajo, tenemos el faro San Isidro, llevamos navegando 37,5 millas. Esa es la distancia que nosotros llevamos navegando desde que zarpamos. Y nosotros la colocamos acá, 37,5. Yo creo que para la época del piloto Pardo, la cartografía de papel era el único medio que tenían para navegar, en el cual era un poco difícil mantener una buena navegación, ya que contaba con muy poco sondaje y muy poco levantamiento de la cartografía en esa época. En esos años un vigía tenía varias dificultades que hoy en día son resueltas gracias a la tecnología. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos apoyo de binoculares o prismáticos, ¿ya? Los cuales tienen un gran zoom. Lo otro que también nosotros contamos es, con la tecnología actual, es con visores nocturnos, que imagino que también en esos años se le dificultaba mucho la navegación nocturna. Entonces había que navegar en una velocidad reducida y estar muy atento a los hielos que se encontraban a la deriva. No es fácil navegar en olas de 3, 5 hasta 6 metros. Y tampoco es fácil encontrarse con problemas como puede ser pegarle a un hielo o también estar en lugares inhóspitos y tener que reparar desde lo más básico que puede ser una cañería hasta un problema en un motor y quedarse ahí prácticamente sin propulsión. Nos encontramos navegando a través del canal Vigla. Esta zona se destaca mucho por el avistamiento de ventisqueros. Uno de los más apreciados en estos lugares es el ventisquero italiano.
estamos ya próximos a recalar acá a la ciudad de Puerto Williams. Permanecer acá un par de horas, vamos a recibir al helicóptero y al personal en comisión del destacamento de aviación para ya tener la dotación completa y dirigirnos hacia el continente antártico. Ahí podemos apreciar el helicóptero que viene ya aproximando al buque. Vamos a iniciar la navegación del paso McKinley y eso nos abrirá la ruta para seguir hacia el paso Richmond, por donde comenzaremos nuestro cruce el paso Drake para poder llegar a la Antártica. La verdad es que van a ser aproximadamente unas 36 horas de navegación y tiene que haber sido más o menos la misma ruta que tiene que haber hecho el piloto Pardo, con otras condiciones meteorológicas, porque ahora estamos en noviembre, él bajó en invierno, pero la verdad es que con la misma incertidumbre que tienen todos los navegantes al cruzar este paso, esperando que la meteorología nos acompañe y no sea tan dura. Estar cruzando el Drake en la noche y ser un poquito menos, para que sea un poquito más suavecito. Entonces nos vamos a ir durmiendo cuando ya entremos al Drake. Cuando nos despertemos el día martes en la mañana, ya vamos a estar a medio camino. No son pocas las naves a lo largo de la historia que han tenido dificultades muy complejas en el mar de Drake. Estamos hablando de que este paso interoceánico, este paso oceánico, es probablemente, si es que no el más difícil del mundo para todos los navegantes. El último sector geográfico del mundo que faltaba por explorar, situar y dimensionar era la Antártica. Punta Arenas siempre fue un punto de entrada a la Antártica porque es la ciudad más cercana a la Antártica. Chile es el más cercano país a la Antártica en el mundo. El interés nuevamente renació a partir de 1892 en adelante y fueron 23 expediciones las que se hicieron. Bueno, expediciones que además hay que aclarar incluía a todos los que cazaban ballenas, todos marinos, etc. Es en esa actividad económica que sí estaba floreciendo, porque en esa época el aceite de ballena era un producto muy importante. En consecuencia, ese objetivo también estaba incluido dentro de las actividades de estas 23 expediciones. Chile está en la Antártica desde mucho antes. A principios de siglo ya se estaban entregando patentes para operar, efectuar operaciones balleneras, específicamente en la isla de Excepción. Pero el año 1916, con el rescate del piloto Pardo, es el primer acto en que una unidad de la Armada efectúa una acción en la Antártica, por lo tanto marca un hito. Ahora nos encontramos navegando en el estrecho Bransfield, salimos del paso Drake y pasamos al estrecho Nelson. Mira aquí que se encuentra por acá. Después vamos a caer hacia arriba, ¿cierto? Hacia el 000 y vamos a entrar a lo que es la bahía Flinders. Se siente ya más grato la llegada acá a la Antártica después de una travesía bastante movida en el Drake. Siento que nos trató bastante bien, sí, él fue bien benevolente en esta pasada. Yo creo que nos va a cobrar de vuelta. Estamos arribando a Bahía Flinders, donde tenemos desde los de fondo la gobernación marítima de la Antártica chilena, la base de la Fuerza Aérea Presidente Frey y la base del Instituto Antártico Chileno Profesor Escuero. Lamentablemente llegamos, el día estaba maravilloso, hay hasta sol, pero condiciones de viento no son favorables para desembarcar en Bodegoman. Las limitaciones del viento son 25 nudos y en este momento tenemos 30.
Entonces no es seguro hacer un desembarco con bote de goma todavía. Votación A, discreción. Somos dos bases permanentes que tiene la Armada acá. Una que está ubicada aquí en la isla Rey Jorge, que es donde se concentra la mayor cantidad de bases chilenas y también algunas extranjeras. También está el aeródromo Teniente March. Acá están haciendo mantenimiento a la señalización marítima que se encuentra acá en Bahía Fildes. Es objeto mantener siempre prendida la señal y que las naves que se encuentran navegando en el sector puedan tener una navegación segura, verificando las señales costeras que tienen acá dentro de la bahía. Estas tienen unos paneles solares, ahí arriba tienen las fotoceldas que almacenan la energía. Este es un sensor de presión atmosférica. Se ocupa en paralelo con un sensor de presión, el cual fondeamos en la bahía aquí de Bahía Fildes. Viene un buque, hace un sondaje aquí en la zona y lo compara con estos sensores y a través de eso obtiene un dato real de marea. Con eso se hace cartografía náutica, la cual el CHOA en un futuro va a sacar seguramente una carta náutica aquí de la bahía de Fildes, en la Antártica. Aquí estamos afuera de la Gobernación Marítima de la Antártica y tenemos aquí el busto del piloto Luis Pardo Villalón, que para todos los marinos que decidimos aceptar este desafío antártico es una inspiración. Y como dijo el piloto Pardo, nada me da miedo porque soy chileno. Así que aquí estamos nosotros también, cumpliendo el desafío antártico, y qué mejor que tenerlo a él frente a nuestra repartición, que es, como dije, una inspiración para todos los marinos que estamos aquí en la Antártica. Desde lo alto del Cerro La Cruz, Punta Arenas se asoma como un faro al fin del mundo. Allá abajo, el Estrecho de Magallanes. Por aquí pasaron los grandes de la llamada era heroica de la Antártica, Scott y Amundsen. Shackleton en 1909 llegó más al sur que nadie. Sin embargo, en 1911, Amundsen conquistaría el polo y dejaría a Shackleton con una deuda que lo llevaría nuevamente al hielo. Shackleton es una persona conocida, él genera recursos para sus expediciones a través de conferencias en teatros europeos, incluso americanos, mostrando parte de sus expediciones, las cuales podríamos decir frustradas, porque él nunca llega al Polo Sur, y encantando o antartizando de una u otra manera a estas diferentes comunidades o estas sociedades en Europa. De hecho, es en medio de estas conferencias donde él recibe la noticia, para él terrible, de que ya se había logrado llegar al Polo Sur. Shackleton quedó con una especie de no haber logrado obtener el triunfo que él esperaba en el año 1909. Él alcanzó a llegar, estuvo casi a 1000 kilómetros del Polo Sur, por razones propios de la expedición que tuvo en el año 1909, no llegó hasta el Polo Sur, se tuvo que devolver. Y luego se sobreviene todo lo que ya conocemos, que es que llega Amundsen al Polo Sur, a los meses después aparece Robert Scott, Scott muere al regreso, el año 12, y luego viene la gran problemática de Inglaterra, que era que habían estado presentes en ese lugar desde la segunda mitad del siglo XVIII, con Cooks, iniciando todo esto con Cooks, y al final les arrebatan el hecho de llegar al Polo Sur. Y muy cercano a la fecha de Shackleton, el gobierno británico emite las cartas patentes, en las cuales considera buena parte del territorio chileno como británico. En ese sentido, uno tiene que entender que la expedición de Shackleton es como un intento del Imperio Británico de mantener su prestigio a nivel antártico y conservar sus colonias. Lograr obtener un reconocimiento un poco mayor que el haber llegado al Polo Sur es que se construye esta imagen y esta exploración, o esta expedición más bien, de transantártica, de unir dos expediciones en el Polo Sur, una desde el mar de Ross y otra desde el mar de Weddell,
para encontrarse en el Polo Sur, una a cargo de la nave Aurora y otra de la Endurance. Dentro de los roles importantes de la tripulación está el fotógrafo y camarógrafo. ¿Ya? Esta persona que es de origen australiano, que tiene como objetivo registrar la expedición imperial transantártica. ¿Por qué es tan importante? Porque gran parte del financiamiento que había logrado Ernest Shackleton era a través de la venta de las cintas, de las presentaciones y las fotografías, que son sumamente extremas. Establece una oficina, empieza a seleccionar gente, llegan muchas personas que quieren ir a Antártica. Se buscan hombres para un viaje peligroso, paga reducida, frío intenso, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante. Es dudoso que puedan regresar a salvo. En caso de éxito, recibirán honores y reconocimientos. Por lo tanto, también estaba esta impronta de que quienes iban no necesariamente iban a regresar. Y por lo tanto, él trata de generar este relato de trascendencia, sacrificio y también de gloria. Acá hay un tema de gloria personal, como de pasar a la historia. Cuando Ernest Shackleton logra ya generar estos recursos, logra comprar el Endurance, pasa un suceso realmente que no estaba en la planificación de nadie, que era el surgimiento de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Por algún momento Shackleton quiso abortar la expedición, pero el gobierno británico le dijo que la continuara. Llegan a una estación noruega de balleneros, donde se hacía mucha actividad hacia la zona de la península antártica, y es ahí donde Ernest Shackleton recibe las primeras retroalimentaciones respecto a las condiciones del viaje. ¿Qué es lo que le dicen básicamente? Que ese año se habían visto condiciones de hielo bastante particulares, mucho escombro de hielo, se había congelado el mar mucho antes que la temporada que se tenía contemplada de operaciones, por lo tanto él le recomienda no bajar. Sin embargo, él igual toma la decisión de viajar a Antártica y con el Endurance toma rumbo hacia el mar de Weddell y finalmente queda atrapado en los hielos. Se trata de hacer diferentes maniobras para sacar al Endurance de los hielos, entre ellos movimiento de la tripulación de un lado a otro del buque, cortar hielo, picar, y todo eso está registrado en los diferentes videos del viaje. Y eso es bastante particular porque siempre se tiene esta visión de registro. Finalmente el Endurance no puede ser sacado de los hielos, el Endurance se termina hundiendo. Fue un invierno muy crudo el que ese periodo que le tocó enfrentar Shackleton, y por supuesto el problema de tener que salir de ahí hacia un lugar más accesible para poder ser rescatados posteriormente fue una proeza bastante grande de toda la tripulación del buque Endurance. Ernest Shackleton genera tareas constantes y establece un desafío. Primero, establecer la base, esto sobre un mar congelado, no estaban sobre territorio de tierra ni roca, y evaluar un plan de salida. El equipo arrastra con trineos los botes salvavidas, que Ernest Shackleton, dentro de toda su dinámica, le asigna nombres, que eran los nombres de sus patrocinadores, entre ellos el más importante era James Carr, y entre medio de estos escombros de hielo, las grietas, entre medio de accidentes, de ventiscas, de nieve, logran llegar a Isla Elefante navegando. Esto fue un hito bastante importante porque esto les permite a los hombres tener un lugar físico y sólido donde estar. Imagínense lo que es dormir en el hielo, sentir que este está crujiendo, sentir que este se está moviendo, sentir que este puede abrirse en cualquier momento, y es exactamente lo que le pasó a la expedición de Ernest Shackleton en esta etapa del viaje.